Les damos gracias por conectarse a este tiempo con Dios, a este tiempo a los pies del Señor y a este tiempo donde juntos vamos a crecer en el conocimiento de su inmenso amor. ¿Cuál es la meta? ¿Por qué nos reunimos miércoles tras miércoles y domingo tras domingo? Para conocer más de nuestro Dios, conocer de ese Dios que nos ama, que está profundamente enamorado de nosotros. Por lo cual vamos a agachar nuestras cabezas, sobre todo vamos a agachar nuestro corazón en esta noche para que Dios hable a nuestras vidas y que su palabra dé fruto al 100%. ¿Ok? Así que allá en casita y aquí en la iglesia les ruego hablar con nuestro Dios. Señor amado, queremos encomendarte este tiempo para que tú puedas hablar a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Padre, que nuestras vidas reciban tu palabra y esta pueda germinar dando fruto en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El pasaje que vamos a leer y estudiar esta noche, amada familia, está en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 40. Es la famosa historia de Felipe y el etíope. Y la palabra de Dios dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén. ¿Para qué había llegado a Jerusalén? Para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, hablando de Jesús, y como cordero mudo delante del que lo trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida, de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bendito sea el Señor. Damos gracias por su palabra, porque su palabra es viva, y que esa palabra germine en nuestros corazones esta noche. ¿Qué impide, dijo el eunuco, qué impide que yo sea bautizado? Hermanos míos, debemos establecer que el desierto no es un lugar de encuentros. ¿Quién quiere ir a un desierto? Y seamos sinceros, cuando un cristiano se muda a otra ciudad, la mayoría de cristianos no buscan en oración el lugar donde congregarse.
buscan cuál es la iglesia más grande, donde hay más gente y donde hay más actividades. ¿Quién va a una iglesia pequeña y con poca gente? Debemos establecer que el desierto no es un lugar de encuentros. Pero Dios tiene, ese es el gran pero, queridos. Dios tiene la costumbre de escribir historias en los lugares más secos del alma humana. Maravilloso Dios. Esa es su costumbre. Hacer brotar manantiales de esas rocas áridas, de esas vidas secas, de esas vidas para los cuales el mundo no tiene remedio. Dios tiene la costumbre de escribir historias en los lugares más secos del alma humana. Ese es nuestro Dios. Hace brotar hoja verde de troncos secos, de vidas secas, de vidas que ya no tienen remedio. Y en Hechos 8, mientras la iglesia florecía en Samaria, queridos, había iglesia, todo el mundo estaba allá, todo el mundo estaba adorando allá. ¿Qué hace Dios? El Espíritu de Dios llama a Felipe a ir a un camino desértico. Allí no había multitudes ni milagros, pero sí había un alma sedienta. Sí había un alma sedienta. Un hombre que tenía poder en Etiopía. Porque hemos leído la palabra y dice que él estaba encargado de los tesoros de la reina de Etiopía. ¿Quién quiere ir a lugares desérticos? ¿Dónde se abren las iglesias? Vemos aquí en el Valle de Texas, las iglesias grandes de nuestro valle, de aquí del valle, andan abriendo una iglesia, otra iglesia, donde hay muchas iglesias alrededor, donde hay gente con dinero, en urbanizaciones con dinero. Y no es que la gente rica no necesite de Dios, pero nadie quiere ir a la milla 5 a abrir una misión. Nadie va a la milla 7, a la milla 8, allá lejos, donde apenas hay una trailita y otra trailita por aquí y por allá. Nadie va a abrir una misión allá. Nadie quiere ir allá. Allá donde no hay multitudes, donde no hay iglesia, donde no hay... Allá es mandado Felipe. Allá había un alma sedienta. Y les quiero decir, amados hermanos, allá hay almas sedientas del Señor. Y este etíope, como les decía, era el ministro de finanzas de un pueblo, de todo un pueblo. Era ministro de finanzas, pero llevaba sed en el corazón. Un eunuco que había ido a adorar a Jerusalén, pero vuelve a casa con el corazón vacío. Vuelve a casa con preguntas. Queridos, y cuando un corazón vacío, cuando un corazón humillado, con un corazón sediento, ¿sabe qué es el cielo? Abre la pileta celestial para derramar manantiales, agua por borbotones del río celestial para saciar la sed de esa persona. Si tú tienes sed de Dios, déjame decirte que serás saciado. Pero sed de Dios, no de una iglesia, no de un programa, no de me gusta ese canto, me gusta como... No, que te guste Dios, querida. Que tengas hambre de Él, que tengas sed de Él,
Y este etíope había ido a adorar a Jerusalén, pero volvía hambriento de Dios, sediento del Dios vivo. Estaba leyendo la palabra, pero no entendía, no había un pastor que le enseñara. Y el cielo, amados, se mueve para alcanzarlo. Por eso, no importa cómo te llames, no importa dónde andes, si tienes sed de Dios, serás saciado. Si tienes hambre del Dios vivo, serás saciado, querido. Y el cielo entero se mueve para alcanzarlo. Amados, estamos frente a una persona que quería de Dios. Que quería de Dios. Pero les quiero contar una cosa. Estamos frente a una persona que quería de Dios, que había ido incluso a Jerusalén, pero que este eunuco había llegado a Jerusalén, pero ni siquiera había podido entrar en el templo de Dios. Él había ido a adorar, él quería de Dios, pero no pudo ni siquiera entrar en el templo de su Dios. ¿Por qué, amados? Porque la ley lo impedía. La ley no le permitía entrar al templo de Dios. Y como él no pudo entrar al templo de Dios, no pudo encontrarse con Dios, por decirlo así. Dios vio ese corazón. Y sepas que Dios va a hacer cualquier cosa para llegar a tu corazón. Él vio ese hombre que fue a Jerusalén, que hizo ese viaje, que llegó hasta el templo, pero porque la ley le prohibía a él entrar en el templo. Dios vio ese corazón y mandó a su siervo, a Felipe, al encuentro de ese hombre. Quiero que sepas que Dios va a hacer cualquier cosa para llegar a tu encuentro. Quiero que sepas que Dios va a hacer cualquier cosa para llegar a tu encuentro. You know that God will do anything He needs to do to come out and meet you. Este eunuco, de Hechos, repito, había viajado, no había manejado 20 minutos, había viajado por horas hasta llegar a Jerusalén. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Pero no había entrado ni siquiera al templo. ¿Por qué? Repito, porque la ley le prohibía. The eunuch had traveled thousands of miles to go to Jerusalem to worship, but he wasn't able to enter because the law didn't allow him to. ¿Los pastores entendieron eso? The pastors understand? Los pastores vemos lo de afuera, We see the outside, pero Dios ve tu corazón. but God sees your heart. Y los sacerdotes y los pastores y los líderes lo vieron a él. ¿Se compadecieron de él? No. The priests and leaders saw him, but did they have compassion for that Ethiopian? Es más, no le podían ayudar porque la ley decía, ¿sabes qué? Tú no puedes entrar al templo. They couldn't even help him because the law stated that he could not enter the temple. ¿Qué hace Dios? Dios ve ese corazón And God saw that heart y manda a Felipe, Hechos. Manda a Felipe and sent Philip al encuentro de este etíope. to find and meet up with that man. Y por eso te digo una vez más, Dios va a hacer cualquier cosa para llegar a tu corazón. Tell you that God's going to do whatever He needs to do to get to your heart. Para llenar esa sed que tienes de Dios. Fill that thirst you have for God. Si tienes sed de Dios. If you're thirsty for God. Amados, esta historia de Felipe y el eunuco, este funcionario, no solamente habla del bautismo, sino sobre todo, queridos, sobre todo, el bautismo es lo secundario. Sobre todo habla del amor incansable que tiene Dios por, presta atención, por una sola alma.
The story of Philip and the Ethiopian is not simply about baptism. It's about God's love for a single soul. Amados, Dios movió el cielo y la tierra ¿para qué? No para agarrar a Felipe y mandarlo a ser evangelista y que vaya de estadio en estadio y que llene multitudes. No, Dios vio ese corazón y sepas que Dios se compadeció de una sola alma y lo mandó a él para que ese corazón sea lleno de Dios. God moved everything he had to move, not for Philip to become an evangelist and a preacher, but simply for him to be saved. Felipe no fue enviado a predicar a multitudes, Philip didn't go preach sino to many, a uno, but he preached to one man. un solo hombre. Y le decía a una hermana, tú habla, tú predica, le decía esa tarde. Tú habla, tú predica, tú comparte el Señor. Y con una alma que reciba esa palabra de Dios, con una alma tienes. ¿Por qué? Porque tú no sabes la importancia que tiene una alma que tienes tú para Dios. I told the sister this afternoon, keep preaching, because if one person is saved, you don't know how important that one soul is for God. Ahora esto yo ya había escrito la predicación cuando le dije a la hermana esto. And I had already written out tonight's preaching when I spoke to this. Un solo hombre. Claro, nosotros por nuestra carnalidad queremos ver 10,000 personas, ¿verdad? In our flesh, we want to see 10,000 saved. Que sean tocadas por nuestra predicación, por lo que compartimos. We want to see many people touched and moved by what we share and what we preach. Dios movió cielo y tierra por una sola persona. God moved heaven and earth for that one Ethiopian. En este mundo, queridos, plagado de millones de personas, déjame decirte que Dios está interesado en ti. In this world full of billions of people, God is interested in you. Ahora, Dios estaba interesado en un hombre, primero extranjero, porque era de Etiopía. First of all, God was interested in a foreigner, because he was Ethiopian. A Dios no le importa tu pasado, querido. God doesn't care about your past. A Dios no le importa qué apellido tienes. God doesn't care what your last name A Dios is. no le importa si tienes papeles o no. He doesn't care whether you're documented or not. Este era un extranjero, era eunuco, era funcionario real. He was a foreigner, a eunuch, a head of the government. Un hombre que representaba dos cosas a los ojos de los judíos de esa época, queridos. And he represented two things in the eyes of the leadership. ¿Saben qué representaba este hombre? Representaba un extranjero He represented a stranger, y representaba, presten atención, la impureza. and this man represented impurity. Él representaba la impureza, queridos. Por eso no podía entrar al templo, porque él era impuro. Y un hombre impuro, los leprosos, no podían entrar al templo. Los eunucos, que eran castrados sexualmente, estamos hablando de la castración sexual, los eunucos no podían entrar al templo por la ley, porque eran impuros. Because he was a eunuch, he couldn't enter the temple because he was considered impure. Aún ahí, él quería adorar a Dios. He wanted to worship God. Este etíope había subido a Jerusalén para adorar, como vemos en el versículo 27. Verse 27 says, he had gone to Jerusalem specifically to worship. Amados, cuando tú quieres adorar a Dios, no importa lo que las demás personas te digan. When you want to worship God, it doesn't matter what others say. Cuando tienes hambre de Dios, no importa que la tita, el tito, el sobrino, la mamá, el papá, la amiga, la comadre te empiecen a dar lata diciendo te vas a volver aleluyo, te vas a esto, el otro. No importa nada de eso. When you thirst and hunger for God, you don't care what others may say to you. Queridos, al etíope no le importó. Dijo, sí, soy impuro, es verdad. Es verdad, puede ser un viaje de 3-4 horas hasta Jerusalén. Y aún así no voy a poder entrar al templo a adorar a Dios, pero voy a ir porque quiero conocer de este Dios, quiero adorar a Dios. The Ethiopian was willing to travel
thousands of miles, knowing he couldn't go into the temple because he wanted to be in Jerusalem to worship. Deuteronomio, la ley, el antiguo pacto, que ya no vivimos en el antiguo pacto, vivimos en el nuevo pacto, en Cristo. En el antiguo pacto, la ley Deuteronomio 23:1 dice claramente: no entrará eunuco en el templo de Dios. In Deuteronomy 23, the law stated that a eunuch could not enter into God's temple. Aún así, él quería adorar a Dios. ¿Cuál es tu excusa para no adorar a Dios? And even with that, he wanted to worship. What is our excuse to not worship God? A pesar de su deseo sincero, a pesar de su condición física, que lo hacían ritualmente excluido, lo excluían de entrar y presentar ofrendas y presentar sacrificios a su Dios. And though he had a sincere heart, his physical condition excluded him from going in. Era un adorador a distancia. He was a worshiper at a Oh, distance. queridos, por eso Dios dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Right? The Bible says God is seeking worshipers in spirit and in truth. Y déjame decirte que de repente yo puedo estar con las manos levantadas allí y cantando y alabando, pero detrás mío hay una persona que tal vez está impedido, pero que su corazón está rebosando de alegría alabando a su Dios. I could be standing and worshiping with my hands up raised, but someone could be behind me that isn't able to do the same, but their heart is surrendered in Y worship. les quiero decir que aquí en nuestra iglesia, entre comillas, a ver si presta atención y no empieza a pensar tonterías, entre comillas tenemos más de 12 eunucos en nuestra iglesia. And in our church, we could quote, unquote, say there are more than 12 eunuchs. Que quieren adorar a Dios, pero no pueden. They want to worship God, but they can't. En el caso de este etíope, era que él no podía adorar porque era eunuco. The Ethiopian couldn't go in to worship because of his physical state. En nuestra iglesia, queridos, yo estoy bendecido de tener a 2 personas o más que están impedidos de adorar a Dios. ¿Saben por qué? Por la simple y sencilla razón que no saben leer. In our church, Pero su corazón, veo su corazón. Desde el púlpito estoy viendo el corazón rendido a Dios. Y ahí veo también a muchos de ustedes que saben leer y escribir español, inglés y hablan hasta tonterías, pero no adoran y alaban al Dios que te ha dado vida, querido. Porque eres un malagradecido o malagradecida. En cambio, esos 12 eunucos que tenemos la bendición de tenerlos aquí en la iglesia, no saben leer, querido, ni escribir, pero ahí está su corazón rendido a Dios. in our church, we have a couple of eunuchs who can't read or write, but their heart is in total worship. When on the other hand, we have people who can read and write English and Spanish, and their ungrateful hearts keep them from worshiping. A pesar de su deseo sincero de este hombre, a pesar de su condición física, o mejor dicho, su condición física lo excluía del ritual, lo excluía de poder adorar a Dios. Imagínense eso, querido. Quieres adorar a Dios, pero no puedes. He wanted to worship God, but he couldn't because of his physical condition. Estuve en el África y, queridos, íbamos a tener la reunión y nos dice no, ni guitarra ni nada. No podemos ni siquiera cantar fuerte, tiene que ser súper despacito para que el vecino no nos escuche y no nos denuncie con la policía, porque aquí en Marruecos, en esta parte, está prohibido ser cristiano. When I was in Morocco, we were in a house church and we couldn't even sing loudly because we were afraid that the neighbors could report us to the police. Y aquí tenemos teclados, tenemos speakers, tenemos esto, del otro, y tú no quieres adorar a Dios. No es porque no te gusta la canción o por esto, por el otro, porque está en español, inglés, hay de todo. Es porque tu corazón es un corazón malagradecido con Dios. Here we have everything, and yet you don't want to worship because your heart isn't thankful towards God. Este eunuco era un adorador a distancia, Eunuch was a worshiper from a distance, un lector de las escrituras santas, pero sin acceso al corazón del culto.
He read the scripture, but he couldn't access the place of worship. Imagínense, desde afuera nomás mirar y mirar que todos se saludan y dice, qué maravilla es tener una familia, y él afuera. You could see everyone in their worshiping, and he had to remain outside. De ahí afuera, ver nada más que los hermanos dicen, cantan la canción, dame la mano, toma la mía, dame la mano y mi hermano serás, y todos abrazándose y todo, y él desde afuera, un adorador a distancia, querido, un lector de la palabra excluido. You could see everyone worshiping inside, and he was outside, excluded from worship. Este etíope estaba buscando a Dios, pero la ley le decía, no puedes entrar. He was seeking God, but the law didn't allow him to enter. El templo, símbolo de la presencia de Dios, le cerraba las puertas. Ojo, repito, presta atención, porque si no vas a entender lo que quieres entender, como muchas veces te pasa. Y después sales criticando la palabra o la predicación, diciendo yo no creo, o si creo, cuando no sabes casi absolutamente nada de la Biblia. Temple, we need to listen carefully so we can understand fully what we're preaching. El templo, símbolo de la presencia de Dios, le cerraba las puertas porque él vivía en la ley, bajo la ley. Ahora el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, vive en Cristo, vive bajo el nuevo pacto que es la sangre del Señor Jesucristo. The Ethiopian couldn't enter because he was living under the law. But now we live under God's grace. El nuevo pacto rompe todas esas cadenas. The new covenant breaks every chain. El nuevo pacto en Cristo rompe todas esas exclusiones. The new covenant in Christ breaks all that exclusion. Esas exclusiones de impureza. Exclusion for impurity. Esas exclusiones de vestimenta. Exclusion for the way you dress. Esas exclusiones de cultura. Tú no eres judío, no puedes entrar. Tú no eres extranjero, no puedes hacer. Cristo viene a romper toda cadena que te excluía de estar en la presencia de Dios. Excluded by culture. Only Jews were allowed in the temple. Cristo rompe cualquier barrera que la religión o el mismo hombre ha impuesto para que te acerques a Él. Christ breaks every barrier that religion or man himself has put so that you can draw closer to him. Felipe, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, versículo 35. Verse 35, we see that Philip began explaining the scripture to him. Jesús es presentado en este pasaje This is the passage from Isaiah where Jesus is presented. como uno que se hizo como Él, como el etíope. One that was like him. Fue cortado, He was fue tratado como impuro. cut. He was treated as El impure. mensaje de Felipe es poderoso, queridos. El Mesías bajó al nivel de los excluidos. ¿Para qué? Para incluirlos en el reino de Dios. The message that Philip gave him was powerful. The Messiah came to include those who had been excluded. Los judíos excluían al recaudador de impuestos Zaqueo. Los excluían. Viene Cristo y los incluye en Él. Y Él es la iglesia. The Jews had excluded the tax collector like Zacchaeus, and Jesus comes and includes him. No permitas que hoy en día ninguna iglesia ni ningún pastor quiera excluirte porque Dios te incluye en Él. Don't allow any church or any congregation to exclude you because Christ includes you through him. Y aquí ocurre algo glorioso, queridos. Something glorious happens here. Lo que la ley excluía, But the law excluded, la gracia de Dios lo incluye. God's grace Cuando, includes. cuando el mundo te excluye, Dios te incluye. When the world excludes you, God includes you. Lo que el templo de piedra no permitía
el cuerpo de Cristo ahora le invita a ser parte de él. The stone temple didn't allow Christ's body allowed. ¿Qué pasó con este etíope? Del templo que le negó la entrada, a Cristo que lo hace su templo, querido. Temple that had not allowed him to enter, Christ made him. La ley le impedía la entrada al templo. Cristo lo recibe con los brazos abiertos y le dice: no solamente puedes entrar al templo, hago de ti mi santo templo. Te convierto a ti en mi templo, querido. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Por eso es tan importante entender lo que es vivir en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto en Cristo. The law had excluded him by not allowing the Ethiopian in the temple. But Christ comes and says, not only can you enter, I will make your body my holy temple and dwell in you. Brutal, querido. Y déjame decirte, por eso esta es mi advertencia a los cristianos, advertencia en buen sentido de la palabra. No necesitas ser un cristiano maduro para no estar recibiendo una capirotada de enseñanzas en tu iglesia, a cualquiera que vayas, una capirotada de entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y recibas una enseñanza que no tiene el corazón de Dios. As Christians, we need to be aware of teachings that mix and match the Old and New Testament, the Old and New Covenant. Brutal, querido, brutal. La ley no le permitía entrar al templo. The law didn't allow the eunuch to enter the temple. Viene Cristo, el Cristo que Felipe le predica. Christ comes, Philip preaches about this Le Christ. dice: sabes que no te preocupes, yo sé que tú has ido al templo, querido, le dice Felipe al etíope. Sé que no has podido entrar, querido. Sé que la ley te prohíbe porque eres impuro, no puedes hacer nada al respecto. Sé que tu corazón está dolido, sé que tu corazón está angustiado, sé que te sientes despreciado. Y déjame contarte de este Cristo Jesús que viene y te hace su templo, querido. Philip tells him, I know you feel excluded, but Christ has come and he's made you his temple. Le dice: viene Cristo a ti y quiere hacer de ti su morada. Christ wants to dwell in you. Déjame decirte que nada te impide estar cerca de Dios, querido. Nothing's keeping you from being close to God. Nada te impide vivir en su presencia. Nothing keeps you from living in his presence. Recuerda, no es que tú corras a Él, It's not you running to God. Él corre a ti. He runs to you. Él manda por ti. Calls for you. Y va a mandar un ángel si es necesario. If he has to, he'll send an angel. Y va a mandar a una hermanita y un hermanito y a un pastor. Y va a mandar a la naturaleza. Y va a mandar a los inconversos. Va a hacer cualquier cosa. ¿Para qué? Para llamar tu atención. Para que tu corazón se voltee hacia Él. Para que tus ojos lo miren a Él, querido. He'll use everything he needs to use so that your heart will turn toward him. Dios le mandó a Felipe, su siervo, a esa alma sedienta allá en el desierto. God sent Philip to that thirsty soul in the desert. Él va a hacer lo que sea para llegar a tu corazón, God will querido. do whatever he needs to do to reach your heart. Ya vimos con Jonás la semana pasada. Sunday, what happened with Jonah? Él hizo lo que tenía que hacer para llegar al corazón de esa ciudad pecadora. God used everything he had to use to get to the heart of Nineveh. Amados, Dios mismo fue al encuentro del eunuco, señores. God himself went to meet up with that eunuch. Hermoso. No es que tú vayas al encuentro con Dios. Not that you're going to meet up with God. Dios viene a tu encuentro. God comes to you. Y como puse en el Face y en los WhatsApps, que Dios sale al encuentro tuyo todos los santos días. God comes to meet up with you every single day. Todos los santos días Dios sale a tu encuentro, Every querido. day God comes to meet up with you. Que tu ceguera espiritual no lo vea
es otra cosa. In your spiritual blindness, you don't see him. That's something else. Que estés distraído con este mundo es otra cosa. Distracted by the world. It's on. Pero quiero que recuerdes todos los santos días, Dios sale a tu encuentro cada día. Don't you know that God comes out to meet you every single day? Otra cosa, que tú estés muy ocupado para Él. Eso es otra cosa. Too busy for him. That's on you. Amados, qué duro habrá sido para este eunuco el no poder entrar al lugar santo. It must have been hard for this Ethiopian to not be able to enter and worship. Y recuerde que en la ley antes de Cristo no podían entrar ni la gente ni el eunuco más allá del templo. Remember, in the law, nobody could enter the most holy place. Pero en Cristo, poniendo su fe en el Señor, el lugar santo entra a Él. In Christ, once he put his faith in God, the holy came into him. Es más, querido. El lugar santísimo se abrió para Él y se abre para ti, querido amigo. Ya no necesitas ir y peregrinar hasta Jerusalén para estar cerca de The Dios. Holy of Holies comes within us, and we no longer need to go to Jerusalem to be close to God. El lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar, se abre de par en par para ti, sea quien seas. The Holy of Holies is open for each one of us, no matter who we are. That place where only the priests could enter. No te dejes engañar a propósito de esto, con todas esas iglesias que aún están aquí en el valle, pastores que hacen sus tours a Jerusalén, a Israel, diciendo que ahí sienten más la presencia de Dios. Falso, querido. Vergüenza deberían darles a esos pastores y a todos aquellos ignorantes. By churches and pastors who say that by traveling to Israel you'll feel closer to God. No puedes estar más cerca de Dios que tus rodillas. Can't be any closer to God than on your knees. No necesitas ir más a Jerusalén. You don't need to be in Jerusalem. El velo del templo se partió de dos en dos, de arriba para abajo, Curtain y se was torn. partió para ti, It querido. was torn for you. Por ti, querido. Ya no es tú entrando al lugar santísimo, es el lugar santísimo viniendo a ti, querido. We don't need to enter the Holy of Holies. It's the Holy of Holies entering us. Y ahí esos sinvergüenzas evangelistas, muchos, y aquí en el valle, montón de cristianos, miles de cristianos, siguiendo y van deslumbrándose con enanos espirituales, Thousands of Christians following these spiritual people. llevando gente a Jerusalén, llevando papelitos con sus peticiones de oración para colocar en el muro. Taking their papers with their prayer requests to place in the wall. Vergüenza por esos pastores, y no quiero decir el nombre de iglesias, pero están aquí alrededor en el valle. Iglesias grandes, hermosas, prósperas ¿en qué, querido? That are prosperous, but in what? ¿Qué petición vas a colocar en papelito allá en el muro de los lamentos? Vergüenza debería darte. You're going to go place a prayer request in the wailing wall. You should be ashamed. Dios viene a ti, tú no tienes que ir a Él. God comes to you. Ya no tienes que ir a Jerusalén. You don't have to go to Jerusalem. Ya no necesitas, por eso ir peregrinar a Jerusalén el día de hoy, querido. No longer need to have a pilgrimage to Jerusalem. Ese muro, para los que no saben, ese muro donde oran, donde ponen sus papelitos, donde he estado yo. Ese muro es parte del templo, según ellos. That wall, according to them, is part of the original temple. Ya no necesitas ir a Jerusalén, al templo santo, You don't need to go to the holy temple. porque el santo viene a ti The Holy One has come to us. y hace de ti su santa morada. He's
He's made each one of us His holy dwelling place. Tú ya no vas a Él, Él viene a ti. We don't go to Him, He comes to us. Tú no corres detrás de Él, Él corre detrás de ti, querido. We don't chase after Him, He chases after us. Ese es nuestro Dios. That's our God. Ese Dios fue corriendo detrás del eunuco. Le dijo, vamos detrás de Él, de ese corazón sediento, de ese corazón hambriento. Vamos detrás de Él. God went after that thirsty heart. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, When the Holy Spirit descended on Pentecost, el templo ya no es un edificio, the temple is no longer a building, sino los creyentes en Cristo Jesús. but those believers in Christ. Primera de Corintios lo dice claramente y lo repito para aquellos que lo saben. ¿No sabéis que sois el templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 1 Corinthians 3 says, don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit lives within you? El eunuco marginado por la ley, The eunuch who had been cast aside by the law, despreciado, rejected, ahora es morada del Dios viviente. is now the dwelling place of the living God. El Espíritu Santo, que antes solo reposaba en el lugar santísimo, ahora viene a habitar en un hombre etíope, eunuco y extranjero. The Holy Spirit that used to only dwell in the Holy of Holies has come and is now within an Ethiopian, a eunuch, a foreigner. Ojo que el Evangelio del Señor Jesucristo no te dice, cambia para entrar en ti. God's gospel doesn't say, you have to change so I can enter. Antes sí, te decía, límpiate, purifícate para entrar en el templo de Dios. In the law, the priest had to cleanse himself, be pure, in order to enter the Holy of Holies. En Cristo, Él viene a ti y entra a ti en tu mugre, querido. But Christ comes and enters us in our filth. No te dice, cambia primero para yo entrar en ti. Él viene y así en tu suciedad, Él viene a hacer su santo templo. Porque el que limpia tu vida es Él, no tú. He doesn't say change and be cleansed. He comes in and because He is the only one who can cleanse our life. En el Antiguo Testamento, tú tenías que limpiarte para entrar en el templo de Dios. In the Old Testament, you had to be clean to enter the temple. En Cristo, en el Nuevo Pacto, Dios viene y te limpia. In the New Covenant, God comes and cleanses us. Ese es un grave error que los cristianos están tratando de cambiar. No vas a poder. Dios tiene que cambiarte. We have many Christians trying to change. Y But only ahí, God can change. y ahí en el versículo 36, el etíope le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? The Ethiopian said in verse 36, look, here's water. Why shouldn't I be baptized? Esta historia está cargada de historia. Esta pregunta está cargada de historia, queridos. This is a loaded question. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Why shouldn't I be baptized? Él sabía lo que era ser impedido. He knew he had been stopped before. Él sabía lo que era ser marginado, He knew what it was to be cast aside, despreciado, rejected, dejado a un lado, impedido de entrar al templo, and wouldn't let him enter. impedido de ofrecer He sacrificio, couldn't even offer a sacrifice. impedido de pertenecer a la familia de Dios. Couldn't be a part of the family. Pero al oír el Evangelio de Jesús, su alma arde de fe y esperanza, querido. And as he hears the gospel, his heart was set ablaze. Ya llega el desierto, él clama y grita y exclama, y él dice, Él me acepta, And he exclaims, He accepts me. Él no me rechaza, He won't turn me away. Él no me hace a un lado, He won't marginalize me. Él no me juzga por mi He pasado, won't judge me for Él my me past. recibe. He receives me. Vete y no peques más. He tells me to go and sin no more. Y el etíope hace una pregunta con reverente osadía. ¿Hay algo que me impida bautizarme? Ethiopian says, why shouldn't I be? Is there anything that's keeping me from being De ese baptized? Dios hermoso
que quiere hacer de mí su templo, que me quiere recibir, que quiere que yo sea parte de la familia de Dios. Anything keeping me from that God that wants me to be a part of that family. Con reverente osadía, el etíope dice, ¿qué me impide? ¿Qué hago? Ask, what do I need to do? ¿Qué me impide para seguirlo? What's keeping me from following ¿Qué me him? impide para entregar mi vida a What's Él? keeping me from giving him my life? A caminar con Él. Walking with him. Felipe responde con el corazón del Evangelio. Philip responds with the heart of the gospel. Si crees con todo tu corazón, versículo 37, bien puedes. If you believe with all your heart, you may. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. The eunuch answered, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Y allí en el medio del desierto, querido, en el medio del desierto, sin las tradiciones humanas, sin los perros, primero tienes que pasar una clase, es tirándote agüita, no es sumergiéndonos, no es en un tanque, no es allá en el medio del desierto. There in the middle of the desert, he didn't even have to go and take classes and follow anything. En el medio del desierto, sin altar, There's no altar, sin sacerdote, no priest, sin incienso, no incense. pero sí hay agua, There was water, sí hay fe, faith, sí hay bautismo, there was baptism. sí hay un Dios en tu sequedad, querido, There's a God in your desert. que quiere llenar tu vida de manantiales de agua viva. God that wants to fill your life with springs of living water. Bien dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, ¿de qué? De su interior correrán ríos de agua. John 7, whoever believes in me, as the scriptures say, streams of living water will flow from within. El gozo del templo viviente. Joy of the living temple. Que somos, Dios nos ha hecho sus God's sacerdotes. made us his priests and Dios nos ha priests. hecho su templo. God's made us his temple. Dios nos ha hecho su sacrificio continuo. Has made us his living sacrifice. En el bautismo el viejo hombre es enterrado. As we baptize, the old man is buried, El nuevo hombre resucita con Cristo. the new resurrects with Christ. El gozo del templo viviente. The joy of the living temple. Y el Espíritu lo lleva de regreso The Spirit takes him a su ciudad. back home. Pero no igual, querido. He was not the same man. Antes andaba solo por la vida. He used to be going through life alone, Ahora Dios mismo vuelve con él. but he goes with Christ. Ya el próximo año ya no tenía que ir en peregrinación en Jerusalén como todo el mundo iba. He didn't have to go the next year to Jerusalem with a pilgrimage like everyone else. ¿Por qué? Porque Dios ya había entrado en su Because corazón. God had entered his heart. Ya había hecho de él su templo. God had made him his temple. Ya no tenía que estar triste, voy a ir y ni siquiera, y la gente le decía, vas a ir, pero ni siquiera vas a entrar, querido. And people would say, you're going to go to Jerusalem, you can't even go into the ¿Para temple. qué vas? What are you going for? Ni siquiera vas a poder You entrar. can't even enter the temple. ¿No te dice eso la gente? Did you hear that sometimes? Que es utilizada por Satanás. Satan using these people, Aún cristianos que son utilizados por Satanás. and Christians used by Satan. ¿Qué no le dijeran al etíope? Pierdes tu tiempo. You're Vas y wasting no your puedes ni time. alabar, ni adorar, ni ofrecer ofrendas, You're going to Jerusalem, you can't praise, you can't worship, you can't offer sacrifice. ni nada. Pierdes tu tiempo. You're wasting your time. Después de ser bautizado, después de que Dios hizo de él su santo templo, After he was baptized and God made him his holy él ya no temple, tenía que ir más a Jerusalén, he didn't have to go to Jerusalem anymore. ni estar inquieto por sus He comentarios. didn't have to worry about all those comments. Este hombre vuelve a Etiopía, He returns to Ethiopia, pero no vuelve vacío. he's no longer empty. Vuelve con la escritura revelada, He goes with the gospel revealed to him, con su Salvador personal,
the personal Savior, vuelve con su nueva identidad, the new identity. vuelve lleno del Espíritu Santo, He returns full of the Holy vuelve a Spirit. los suyos como el templo viviente del Señor. Turns as the living temple of God. El que antes se detenía en la puerta, el que antes se detenía en la puerta del templo, The one who before had to stop at the entrance of the temple, ahora lleva el templo dentro de él. now carries the temple within him. El que no podía entrar, The one who couldn't enter, ahora lleva la entrada a muchos más. now take that entrance to others. Ahora el eunuco sabe el camino, Now he knows the way, para que también otros ya no se queden en la puerta del templo that others will have to remain at the entrance of the y se temple. conviertan también esos otros amigos, familiares, se conviertan en el templo de So Dios that others can also be the temple of y no God. se queden ahí afuera nomás. They won't simply be outside. Afuera nomás es, sí, yo también creo en Dios. And outside is, yes, I believe in God. No voy a la iglesia, pero creo en Dios. I don't go to church, but I believe in God. Para que no se queden allá afuera del templo. I want them to just stay out in the gates, out of the gates. Él ya sabe el camino. He knows the way. Y tú, cristiano, ya sabes el camino. Christian, you know the way. Ya sabes la verdad. You know the truth, Ya sabes la vida. and you know the life. Es necesario que compartas, como Felipe compartió. It's time to share, just as Philip shared with the ¿Cuántos Ethiopians. etíopes conoces en tu vida? How many Ethiopians do we know in our lives? Puede ser tu mamá, tus hijos, tu papá. Tus Family amigos. members, friends. La tradición antigua sostiene que este eunuco fue el primer portador del evangelio a toda el África. Tradition says that the eunuch was the first one who took the gospel to Africa. Un marginado se volvió misionero. The one who was in the margin became a missionary. Un excluido se volvió habitado por Dios. The one who was excluded had God's presence within him. El agua está lista. The water is ready. El cielo espera. Heaven is waiting. El Espíritu de Dios llama. God's Spirit is calling. Y te está llamando todos los días. And it's calling you daily. ¿Qué impide que tú también seas bautizado? What's keeping you from being baptized? Tu pasado, tu historia, tu cuerpo. Your past. Solo una cosa. Cree en el Señor Jesucristo, entrega tu vida a Él. All you just believe and give Him your life. Si hoy dices con fe, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces nada te impide. Today you say, I believe that Jesus is the Son of God. Nothing is keeping you from being baptized. En un camino desértico, Dios hizo florecer el Evangelio. In a desert way, God made the gospel grow. En una vida sin respuestas, el Espíritu de Dios plantó revelación. In a life without answers, the Spirit revealed Himself. Y en un cuerpo sin herencia, And in a body that had no inheritance, el agua selló con su Espíritu Santo una adopción eterna. water sealed an eternal adoption. Quiero explicar esta última parte. En un cuerpo sin herencia, This body that had no inheritance, él fue recibido, él fue declarado heredero. Ethiopian was received and declared and called an heir to God's throne. Él recibió adopción He eterna. was adopted eternally. Recuerda, un eunuco es castrado físicamente. Remember that a eunuch is castrated. Por eso digo, un cuerpo sin herencia. That's why his body couldn't produce offspring. En Cristo pasó a ser heredero de Dios. But in Christ, he became an heir of God. El bautismo no salva, Baptism doesn't save you, pero revela a ese alguien que ha sido salvado. but reveals someone who's been saved. No cambia el corazón, It won't change your heart, pero muestra
que Dios ya lo transformó. but shows that God has transformed you. ¿Qué salva? Tu fe en Cristo Jesús. What saves you is your faith in Jesus Christ. Dice la palabra, y hoy si oyes su voz, no endurezcáis tu corazón. The Word of God says, if you hear His voice, don't let your heart be hardened. Dios está aquí. God is here, Y el cielo te está llamando. and heaven is calling you. Y te está llamando todos los santos días. And He's calling you every single day. Porque quiere caminar contigo. Because He wants to walk with you. ¿Qué impide que sea bautizado? Dijo el eunuco. The eunuch said, why shouldn't I be baptized? Amados, Dios siempre va a estar con los brazos abiertos para recibir. God will always have His arms outstretched to receive you. No hay requisitos para ser parte de la familia de Dios. No requirements to be a part of God's family. No hay. No hay, querido. Qué hermoso tener un Dios el cual se interesa por nosotros, Wonderful of a God that worries about us, que manda por nosotros, calls out to us, que está en búsqueda de nosotros. seeks us out. Ese Dios que está en busca de ese corazón partido God that's seeking out that broken heart, para sanarlo, para curarlo heal, y no solamente para vendarlo, not just to bandage that heart, sino para darle un nuevo corazón. turn it into a new heart. Una sola alma. One soul. Felipe, que era un gran predicador, podía ser utilizado como predicador en una iglesia grandísima ahí en Jerusalén, Was a great preacher. He could have been used to preach to thousands. pero fue llevado al desierto en busca de una sola persona, God sent him to the desert for one. para que tú puedas entender lo importante que es para Dios una sola persona. And see how important one soul is to God. Dios no va a dejar de hablarte, te va a hablar todos los días, God won't stop calling out to you, and He'll call to you every day. y nos habla todos los días. He calls each one of us daily. Y si estás en un desierto, va a ir a ese desierto. And if you're in a desert, He will go find you in the desert. Estás en la ciudad, va a llegar a la ciudad. In the city, He'll find Estés you. donde estés, Dios no se va a cansar de tocar la puerta de tu No corazón. matter where you are, God won't cease knocking on the door of your heart. Ese es nuestro Dios. And that's our God. Ese es el Dios que amamos It's the en God tierra we love. prometida. Tierra prometida. Ese es el Dios que seguimos. The God we follow. Ese es el Dios que queremos conocer más y más. Por eso venimos miércoles y domingos a la casa del Señor. The God we want to get to know more and more. That's where we come. Wednesdays and Sundays. Porque sin merecerlo, Él vino a nosotros. Even though we didn't deserve it, He came to us. Antes de Cristo, tenías que purificarte, tenías que ofrecer ofrendas, sacrificios y un montón de cosas más para llegar al lugar santo, ni siquiera al lugar santísimo. For Christ, you had to go through a series of rituals just to get to the holy place, not even the holy of holies. En Cristo Jesús, en el nuevo pacto, el lugar santísimo viene a ti. But in the new covenant, the holy of holies comes to us. No te pide que te limpies, You don't need to be cleansed. no te pide requisitos. No requirements. Él viene a ti y te dice, yo vengo y yo te limpio He comes and He says, I will clean y you. yo te purifico. I will purify you. Porque la presencia de Dios es el que purifica. Because God's presence is what cleanses us and purifies us. Siempre hemos predicado mal la partecita del nacimiento del Señor Jesucristo en Navidad. Christmas, we've always preached wrong how Jesus was born. Siempre hemos dicho que Jesucristo vino en todo su esplendor, en toda su santidad. El Hijo de Dios llegó y nació en un maloliente pesebre, en un sucio pesebre, porque los pesebres son sucios, ¿verdad? Say that God in all His glory came and He was in a
dirty stable. No hay sábanas blancas, no es el Hotel Hilton de 5 estrellas, nada parecido, ¿no es cierto? It wasn't a 5-star hotel. It was a dirty stall. Tan fuera de la realidad. Y hemos estado predicando eso porque no conocemos como deberíamos conocer de nuestro día. We're preaching that because we haven't understood God the way we should. Cuando Él viene a ti, Él limpia, Él santifica, Él purifica, querido. Once His presence is within you, He's purified you. ¿Sabes cuál era el lugar más limpio del planeta Tierra en ese momento? The moment Christ was born, the cleanest place on earth was El lugar donde nació nuestro Señor the Jesucristo. manger where He lay. Porque cuando Dios descendió y se hizo hombre, su santa presencia purificó, limpió, santificó, querido, convirtió en el altar divino ese mugroso lugar. Once He came, His holy presence transformed that stable, that stall, into His heavenly throne. Estuve en Belén I've been to Bethlehem. y estuve en el lugar donde dicen que nació Jesús. I've been in the spot where they say Jesus was Y born. sí nos dijeron, aquí estaban las vacas, los burros y He todo. said this was the stable and this is where all the animals were. Queridos, el lugar más limpio del planeta en ese momento era ese lugar. That moment, with God's presence there, that was the cleanest. Ese Dios viene a tu vida. That same God comes into your life. El lugar santísimo viene a ti. And the Holy of Holies. El templo de Dios viene a ti. God's temple comes. Y no importa si eres eunuco, It doesn't matter if you're a eunuch. no importa si no tienes It papeles, doesn't matter if you're no documented. importa or not. si eres un huérfano, It doesn't matter if you're an orphan. no importa nada de tu pasado, Your past doesn't matter. no importa si estás sucio o limpio, It doesn't matter whether you're dirty or clean. el templo de Dios viene a ti. God's temple comes within you. Ese es nuestro Dios. That's our God. No importa tu pasado, Él viene a ti. Past doesn't matter. He Y will still esto, come to you. esto lo encontramos en toda la Biblia. We find this throughout the entire Bible. Ya vimos la historia de Belén. Y para terminar, pues rápidamente veamos la historia del Dios pródigo. And even go back to the story of the prodigal God. ¿Qué hizo el papá en la historia del Dios pródigo? What did the father do? Él no le pidió, antes de yo ir correr a abrazar a mi hijo, por favor, un par de sirvientes, báñenlo porque está oliendo a cerdo. He didn't say, wait, make sure he gets cleaned up because he smells like pigs before I hug him. Lávenle bien las uñas, sáquenle toda la mugre y perfúmenlo para yo abrazarlo a mi hijo. He didn't say, they clean him up and put something clean on him to wear so I can hug him. No, querido. Papá Dios, ¿qué hizo? That father ran. El papá corrió y aún oliendo a cerdo, ¿qué lo hizo? No Even though he importa que estés smells oliendo a like cerdo, pigs. vente. El lugar santísimo estaba corriendo a él, Holy querido. of Holies running to that son. Y lo abrazó y lo besó. Embraced him and kissed him. Como dijo su pastor en otro culto, no es que nosotros corramos a él, It's not us running to God. porque el hijo pródigo no corrió a él. The son wasn't running to his father. El papá corrió al hijo. The father ran to meet his son. Huge difference. Gigantesca diferencia. Ahora digo en francés. Gran diferencia. Gran diferencia, querido. No es que tú, estás viniendo, no. Dios corre hacia ti. God runs to meet you. El lugar santísimo corriendo a ti. The Holy of Holies running out to meet you. ¿Qué hacemos nosotros los seres humanos? What do we do? Llegas, hijo, primero lávate y todo, después vienes y me abrazas, Clean yourself up and then you can give me a hug. después te voy a dar de comer. Then I'll feed you. Ya el Señor dice, vente como He estás, says, come just as you are. vente como estás, partido, herido, el mundo ha hecho y deshecho contigo, Whatever the world has done with you, broken however you are. han Come. jugado con tu corazón, con tu vida. ¿Sabes qué? Vente, te dice Dios. God says, come. Porque Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Ese corazón lo tenía el etíope. God
don't turn away a heart that is Pero eso no dice, pastor, nomás piensa. Horas y horas de viaje hasta Jerusalén. Fue a adorar, dice. He had gone hours, days probably, to get to Jerusalem. Haz de cuenta que el domingo vienes y nomás hasta la puerta. Imagine coming on Sunday and they only let you get to the Y front quieres door. cantar y quieres alabar You al want to Señor. go in and sing and worship. Y ves a todos los demás ahí. See everyone else Y ves inside. a unos que están así. You see some just standing there. Dios te está mirando lo que tú no le cantas. Tú no estás cantando al pastor, a la iglesia. God sees that you're not singing to him. You're not singing for a pastor or a church. A Dios, You're querido. singing Y for cuando tú no God. le cantas a Dios, Dios te está mirando, querido. ¿Tú crees que le estás haciendo al menso a Dios? Olvídate, el menso eres tú. Not fooling God, you're the fool. Pero imagínate ahí que tú estés hasta la puerta. Imagine getting to that door. Y hayas venido desde... ¿Quién es la persona que vive más lejos? Desde donde vive nuestra hermana Consuela Redondo, que es lejísimo, más lejos que de donde vive nuestra hermana Imelda. Sí, un rancho, pero de nuestra hermana La Güera, la de ojos azules. Hermanos, que venga y que solamente no pueda entrar al templo y que se quede en la puerta. From the furthest, and you come and you can only stay at the door. Y se vaya después del And culto. then leave at the end. Y se vaya, no enojado, no me dejan entrar. And No, not upset no, because they didn't let them no me saludaron. They didn't say, they didn't greet me. Flores, a ellos nomás, a mí nunca. I've never gotten Con sus flowers. niñerías. Child-like behavior. No me gusta ese canto, I don't like the songs they sing. esas trompetas. The trumpets. The pianist El pianista traduce mal. forgets the words. What you translate? Anabela se cree la estrella. And then she's a star. El pastor que viene con sus shorts. Pastor wearing shorts. Y ahí andas con tus niñeres. Y el otro es ahí. Quisiera yo estar ahí adentro. Quisiera cantar. Quisiera que me abracen. Quisiera alabar al Señor. Wish I could go in and worship. Pero no se va sentido. No, me voy a buscar otra iglesia. It doesn't say, I'm going to go seek another church. Se fue, dice, leyendo la Biblia. Ethiopian left reading. Psalms. Un corazón contrito y humillado. Al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia para nada. No sabrás leer, no sabrás escribir, no habrás tenido escuela. A Dios no le importa. You may not know how to read or write or have a formal education, but God doesn't A Dios care. no le importó que este etíope era una persona impura por la ley. God didn't care that Él- the law considered him impure. Y escucha, por eso termino. Él, querido, lo hizo puro. God purified him. Él era impuro por la ley. Viene Dios y Dios lo hace puro, querido. The law considered him impure, but God came. And Tu made pasado him no dice quién eres. El que dice quién eres es Dios, querido. pure. Your past doesn't dictate who you are, God. A Él tienes que escuchar. No lo que hiciste te dice quién eres. Dios dice quién eres tú. To listen to who God says you are. Que Satanás no te engañe. Don't let Satan fool you. Qué hermoso es nuestro Dios. God is wonderful. Y saber que Él va a ir a un desierto, va a ir a la ciudad, va a ir donde sea And you'll go wherever you are para mostrarme su amor. to show His love. Y va a hacer lo que sea contigo para mostrarte su amor. He'll do Para whatever he mostrarte needs to cuánto do to te show ama. you how much He loves Eso you. es todo. Y como le dije a domingo, no para decirte, ámame, pues por favorcito, ámame, yo te doy la vida, yo te doy la salud, te doy esto. No, simplemente te va a decir, te sigo y voy a seguirte donde sea para ofrecerte mi amor. God isn't even asking us to love Him. He says, I'm going to follow you and seek you out so that I can love you. Bendito sea el Señor. ¿Qué hora es? 8:11. Hermoso Dios. Siempre había visto esta historia
y lo veía desde los ojos del bautismo. I'd always read this story and seen it through the eyes of the baptism. Pero me maravillé viendo que el bautismo simplemente es una enseñanza secundaria de Dios hacia su I pueblo. marveled how the baptism part was just a secondary lesson for his people. Hay enseñanzas más profundas en este pasaje. We have deeper lessons to be learned. Y una de ellas la hemos visto aquí. That's what we saw Esta today. noche. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por venir a nosotros, Señor. Thank you, Lord, for coming to us, Por correr hacia nosotros. for running toward us. Y a pesar de lo que somos, vienes y nos abrazas. Despite of who we are, you come and embrace us. No ves nuestro pasado. You don't see our past. No ves nada de nosotros. You don't see anything about us. Vienes y haces de nosotros tu templo. Come and make each one of us your temple. Nos recibes. Nos llenas de gozo, Receive us, fill us with joy, de alegría. happiness. Nos haces herederos tuyos, Make Señor. us your heirs. Herederos tuyos, Padre. Nos haces tu templo, Señor. Make us your temple. Nos haces tus hijos, Señor. Call us your children. ¿Quién nos va a amar como tú, Señor? Who will love us the way you do? Gracias por ello. Thank you. En el nombre de Jesús.